ver si puedo compartir. Vamos a ver a continuación algo sobre combustibles. Básicamente está armado de tal manera que les permita a ustedes tener la información sintética de lo que hace falta conocer, y vamos a tratar de ir no rápido porque sí, sino para hacerlo lo más corto que se pueda. Es muy particular el tema, los combustibles utilizados. Vamos a hablar fundamentalmente de los combustibles utilizados en motores aeronáuticos, dado que los motores estacionarios generalmente utilizan gas como combustible. Esto ya lo vieron cuando vieron combustibles para motores alternativos, que las características son iguales, son las mismas, o por ahí usan fuel oil, diesel oil, los motores estacionarios. Estos ya tienen otros condicionamientos para el uso, es decir, las propiedades que tienen este tipo de combustibles son algo distintos a los otros motores. Y evidentemente que las propiedades van a venir dadas de alguna manera por los hidrocarburos de donde los obtenemos. Y eso vamos a ver que en distintos países utilizan combustibles similares que dependen de el tipo de hidrocarburos que tengan, de la posibilidad de obtención del combustible, ya sea porque lo tienen en determinadas zonas o porque lo tienen que importar, y aquí tiene que ver mucho la logística. Y es fundamental el poder calorífico que tenga el combustible. Cuando hablamos de poder calorífico, de alguna manera estamos diciendo las calorías por kilo que tiene el combustible, porque eso va a hablar de la cantidad de energía que vamos a tener disponible. Y algo que es muy importante en los combustibles aeronáuticos para turbina de gas es la volatilidad del combustible. Y la volatilidad es fundamental porque un combustible con buena volatilidad, como muy volátil, nos asegura un encendido de la mezcla al inicio, por ende un arranque adecuado. Lo que pasa es que si todos los componentes de ese combustible obtenido son muy volátiles, y vamos a tener un buen comportamiento en el encendido y en el arranque, pero podemos llegar a tener problemas cuando se usa en otras condiciones, y esos problemas generan, por ejemplo, humos o carbonillas. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuando se formaban partículas de carbón de la combustión? Primero nos comprometían el funcionamiento de la cámara, y después, si se desprendían, generábamos otros problemas hacia la zona de la turbina. Y el combustible que se utiliza, como recién les decía, depende de la disponibilidad que tengan en cada lugar. Hay distintos tipos de combustibles muy similares, pero que se obtienen de distintos crudos. Por eso hay zonas que utilizan un tipo de combustible y otras zonas otro tipo de combustible. Y la disponibilidad de combustible en cantidad va a depender, por un lado, del tipo o del petróleo del cual tengamos, es decir, el crudo del cual vamos a obtener el combustible, y a partir de ahí, y en función de la cantidad de posibilidades que tengamos de extraer combustibles, el costo que significa
el proceso de obtención del mismo, porque hay combustibles que se han dejado de utilizar a pesar de que eran muy buenos combustibles, pero por el costo de extracción o de obtención que tenían los mismos. Y acá algo que no recuerdo si lo dice, pero bueno, los que usamos en los turborreactores son destilados y dentro de los destilados es de la fracción de lo que se llama queroseno, así se lo suele llamar técnicamente. Y uno de los temas importantes es el contenido de azufre que pueda llegar a tener el combustible por el tema de corrosión que pueda experimentar. No nos olvidemos que tenemos una combustión que es oxidante y corrosiva. Y la corrosión, cuando tenemos mucho contenido de azufre, decimos que es acelerada, muy rápida, y daña principalmente los álabes de la turbina, como lo veníamos viendo. Es decir, que el uso de un tipo de combustible u otro en determinados lugares depende de lo que podemos llamar aspectos logísticos, es decir, tenerlos a mano y que no que sea dificultoso llevarlo a la zona de operación, y lo más económico que se pueda, porque se hace a los costos de funcionamiento, ¿no es cierto? Por eso vamos a ver así sintéticamente distintas propiedades que puedan llegar a tener los combustibles. Cada crudo, cada petróleo del cual vamos a hacer una extracción de combustible tiene sus características, es decir, que a su vez vamos a ver que tienen relación con la cantidad de carbono e hidrógeno que tengamos para, para tener que mejorar una u otra propiedad del combustible. Dado que los combustibles obtenidos desde el punto como destilación y están hirviendo a distintas temperaturas dependiendo del crudo del que se trate, y se los separa a los productos por la destilación, lo que se llama destilación fraccionada. Esto es, de alguna manera, calentando el crudo hasta determinadas temperaturas y luego obtener mezclas de distintas calidades, de distintas composiciones. Y como dijimos, una de las propiedades más importantes es la volatilidad, que la volatilidad está dada de alguna manera por la tendencia a evaporarse. Vamos a ver que hay ensayos que se realizan para ver a qué temperatura, por ejemplo, se evapora, como veíamos en los combustibles de los motores alternativos, ¿no es cierto? Y ahí tiene mucho que ver en lo que se conoce como punto de ebullición, que es importante porque nos da idea de alguna manera de la volatilidad del combustible. Y aquí hay dos problemas. Si el combustible es muy volátil, favorece, como recién decíamos, al encendido y por ende al arranque, lo hace más efectivo. Pero si volatiliza, puede los vapores de combustible de alguna manera obstruir o no hacer muy buena la circulación de combustible a través de tuberías, porque por el vapor que se puede llegar a generar y formar lo que se llama lock o vapor lock. Cuando eso es muy volátil. Cuando es poco volátil, y ahí nos va a complicar el tema del encendido y arranque, básicamente. Pero nos va a permitir funcionar en otras condiciones, sobre todo a pleno, a alturas elevadas y demás, por lo que de alguna manera estamos viendo que conviene que un combustible tenga productos muy volátiles y productos poco volátiles para de alguna manera establecer curvas de volatilidad adecuadas, que ya las vamos a ver algunas de ellas. Es decir, no sé si lo dice acá, bueno, ahí lo dice, conviene productos muy volátiles y otros poco volátiles por esto que le estoy diciendo, ¿no es cierto?
la volatilidad de un combustible, evidentemente que lo podemos hacer mediante ensayos, como veíamos también en combustibles de motores alternativos, que hacíamos ensayos de destilación por un lado y también podíamos venir por lo que se llamaba presión de vapor, o también a esa presión de vapor lo sabíamos llamar como tensión de vapor, vapor lock. Y esa presión o tensión de vapor estaba dado por un vapor rate, no sé si se acuerdan, donde de alguna manera, en función de ese valor de vapor rate, era más o menos volátil el combustible. Pero ya que estamos aquí, vamos a mostrar algunas curvas de algunos combustibles, algunos, no tengo de los Jet B, Jet A, Jet A1 que actualmente se utilizan, pero vamos a ver que distintos combustibles como los JP tienen distintas curvas de destilación. Fíjense que si bien es cierto, aquí lo importante es para un combustible muy volátil y la posibilidad de tener eficiencia en el encendido y en el arranque, la temperatura del 10% del destilado nos da de alguna manera los que tenga una buena cantidad de productos volátiles. Ahí tenemos el JP5, creo que el que viene es JP1, ya vamos a ver cada uno de ellos. Este es uno que se usó mucho, el JP4, un combustible que se utilizó mucho en aviación militar. Aquí lo usamos en otro momento, tenía buenas características y no se usaba en aviación comercial por los problemas que podía tener por su volatilidad. Fíjense que tenemos una baja temperatura al 10% del volatilizado y tiene este tipo de curvas, de alguna manera está diciendo también que tiene productos de poca volatilidad, lo que se llama fracción de corte, tiene una fracción de corte amplia, digamos. No recuerdo qué otro más tenemos, JP3, no recuerdo bien cuál era JP3, y debe estar alguno de esta curva, es de una nafta aeronáutica, utilizan motores de aviación aeronáutica, la que se conoce como 115-145 como número de octano. Si nosotros establecemos acá una línea al 50%, vemos que cada uno o cada tipo de combustible que seguramente ha sido extraído de un crudo distinto o un crudo similar y con procesos de obtención diferentes, tienen distintas volatilidades. Cuanto más plana es la curva, quiere decir que tenemos propiedades o repartidos los porcentajes de partes volátiles y partes no tan volátiles, lo que nos permite funcionar de mejor manera en todos los rangos de utilización. El tema del vapor rate que recién hablábamos, cuando mayor es esta tensión o presión de vapor rate, nos dice que tiene componentes más volátiles, es decir, partes más volátiles. Esto se ponía en una bomba a una determinada presión, se sumergía en un líquido de la misma y se verificaba en qué momento comenzaba a aumentar la presión del combustible y eso nos daba una medida de la volatilidad del mismo. Siempre
por eso se llama presión en vez de tensión de vapor, porque también es en kilos por centímetros cuadrados o libras por pulgada cuadradas en los sistemas británicos. Cuando tenemos una elevada tensión de vapor, tenemos una buena ignición a baja temperatura y también un buen comportamiento a alturas considerables. Lo que sí, si tiene muchos componentes volátiles, el problema está en que podemos perder combustible en la altura, se vaporiza muy fácilmente. Es decir, que cuanto mayor sea la presión de vapor rate, es mayor la volatilidad que tenemos en nuestros combustibles. Eso también juega en contra a la posibilidad de la circulación del fluido por los distintos componentes del sistema de alimentación de combustible. El 10% del destilado y obtenido en lo que recién decimos en un depósito presurizado es lo que nos da la posibilidad de obtener la cantidad de vapores que va a tener ese combustible para ser utilizado de la mejor manera posible o cuando nos conviene utilizarlo. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es lo que se conoce como estabilidad térmica, que de alguna manera nos dice la temperatura a la cual se empieza a descomponer el combustible. Empieza a descomponer, vieron que en las naftas se suele decir que se descompone, que pierde efectividad. Bueno, eso por supuesto se producirá a altas temperaturas. Y eso nos da alguna idea también de que pueda contener material que no va a ser soluble, es decir, que vamos a tener presencia de material que no va a solidificar en el líquido, es decir, que vamos a tener, van a ser impurezas de alguna manera y de alguna manera nos van a obturar o nos van a no permitir el fluido simple del combustible a través de los distintos elementos que tenga el sistema de combustible. Sobre todo cuando los combustibles hacen las veces de líquido refrigerante porque enfrían determinadas lugares y trabajamos a temperaturas, por ejemplo, cercanas a los 200 grados centígrados durante varios minutos, es importante mantener esa estabilidad térmica, porque si no, de alguna manera va a dejar de fluir libremente. Evidentemente que el peso específico no es de mucha importancia, sí teniendo en cuenta la cantidad de energía por peso transportado, ¿no es cierto? Y de alguna manera, para el uso aeronáutico, ese peso específico estaría limitado, porque evidentemente cuando mayor el peso específico y para igual cantidad de energía disponible, transportamos combustible, digamos, pesado, para ser más claro. Cuando tenemos un peso específico elevado, es en aquellos combustibles derivados de hidrocarburos que tienen bajo contenido de hidrógeno, forman cuando comienza el encendido o mientras se produce la llama, se dice una llama muy luminosa, y esa llama muy luminosa puede llegar a generar humos, los carboncitos que recién hablábamos que se pueden quedar en la cámara de combustión y por alguna razón desprenderse lo mismo con los daños que pueden hacer. Y evidentemente que esa llama muy luminosa y los humos que generan, más los carbones, de alguna manera van a afectar al tubo de llama de nuestra cámara de combustión. Pero los de peso específico son más económicos al momento de la preparación de los mismos.
¿Por qué? Porque los procesos que nos permiten bajar el peso específico de los combustibles son de mayor cantidad y más caros. Ese peso específico, de alguna manera, disminuye siempre con la temperatura. Otra condición, otra propiedad a tener en cuenta en los combustibles es el poder calorífico, es decir, la cantidad de energía que tendríamos por unidad de peso, porque sobre todo en uso aeronáutico es la energía que podemos transportar con el menor peso posible. Es decir, esto habla del calor de combustión, el calor desarrollado en la combustión. Y aquí es evidentemente que del poder calorífico dependen el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior, donde recordemos que el poder calorífico superior eh, era cuando los productos que inicialmente estaban incorporándose a la combustión se enfriaban hasta la temperatura inicial de la mezcla aire-combustible y luego se condensaban. Y el poder calorífico inferior, de alguna manera, nos decía el estado de vapor el vapor que contenía en el momento de iniciar la combustión. En este caso, los derivados de los hidrocarburos, como los parafínicos, son los que mayor poder calorífico por unidad de peso tienen, es decir, mayor cantidad de kilocalorías o kilojoule por kilogramo de combustible tienen. No me interesa ir a buscar los ensayos que se realizan para determinar, por ejemplo, cuál es el punto de inflamación. Y acá es digamos, de alguna manera es con la rapidez o con los menos recursos que se disponen, se enciende o se autoenciende el combustible. Esto también hace al tema de la seguridad en la manipulación del combustible, que no se encienda fácilmente ante cualquier condición de aumento de temperatura fundamentalmente. El otro tema, y como aeronáutico, el tema del punto de cristalización, que sería cuando empieza a aparecer cristales de hielo y de alguna manera no permite que fluya libremente el combustible en los conductos y en la bomba de combustible. Está establecido que no tienen que aparecer cristales de hielo a temperaturas menores menores, sí, a menos 44 grados centígrados en vuelo, ¿no es cierto? A una determinada altura de vuelo. ¿Alguna preguntita? Profe, si no recuerdo mal, hubo un accidente por el tema del hielo que se formó en las tuberías, Sí, que es común que pase. creo que Y habían parado los dos motores por una obstrucción no me vos acuerdo en sabés qué que componente. no me acuerdo si fue eso o a raíz de eso un caño flexible se lastimó y empezó a perder. Si es el mismo que dices, eh, mirando los pilotos, la carta de vuelo, más que la carta de vuelo, las acciones que tenían que hacer en ese momento, y hicieron trasvase al revés, me parece, y se quedaron se les tiraron el combustible sin darse cuenta que tendrían que haberlo dejado como estaba, creo, hicieron un trasvase. De acuerdo a las indicaciones que les daban del motor, los controles de la aeronave, y me parece que lograron planear por mucho tiempo y aterrizar en emergencia como en una isla. No sé si es el mismo caso que estás presentando. No, el accidente que yo menciono fue este hielo que se hizo en las tuberías y en la aproximación creo hubo un cambio brusco
en los mandos del motor, en el cambio de potencia, y eso desprendió el hielo de Sí, forma brusca y se atoró sí, sí, paradójicamente en los intercambiadores de calor que evitaban el hielo claro, sí, por ahí. y clavó los dos ten- motores. Nada, nada. Sí, entonces otro lo que yo te digo, pero sí, hay cosas que ocurren y vos decís, ¿cómo puede ocurrir esto? Y sin embargo ocurren, ¿eh? Sí, ahora me parece que me acuerdo que se le plantaron los dos motores. Por eso es lo que yo recién decía, que el combustible cuando además actúa como líquido refrigerante, porque se utiliza, y bueno, la complejidad que tiene, por eso el costo de un combustible aeronáutico, ¿no? Sin ninguna duda. Pero sí, es producto de... Se hacen muchos ensayos, inclusive creo que el otro día les mostré un banco de campaña donde ensayaban un motor donde había nieve. Bueno, montado en el avión también suelen hacer pruebas, pero por algunas condiciones que uno no tiene ni muy previstas, bueno, puede pasar esto. Pero muy buena digamos, lo que aportó. Acá es un tema fundamental, que es el azufre, el contenido de azufre, porque no solamente van a de alguna manera atacar a los componentes del motor, sino también a los sistemas de almacenamiento y de distribución, diría yo, le agregaría también, para que no se permanezca constante, sea estable, permanezca estable y no cambie sus condiciones. Profe, Sí, el azufre entonces lo que haría sería degradar los sellos que tienen los tanques y toda la cañería. sí, sí, sin ninguna duda. Y también como ayuda a la oxidación. ¿Eh? Entonces, porque hay un ataque del azufre a los... Por eso si uno mantuviera en forma constante el funcionamiento del motor y, bueno, tuviera un determinado porcentaje de contenido de azufre combustible, no lo dañaría tanto a cuando uno hace funcionar el motor, lo para, se enfría el motor, lo vuelve a tomar temperatura, es cuando más ataca a los distintos componentes. Por eso la necesidad de tener las superaliaciones con las que hoy contamos para que sean resistentes a la corrosión y a la oxidación, ¿no? Hay algo que en presencia de, a ver, es un gas, me parece que le llaman mecaptano, que con el contenido de azufre de alguna manera ataca bastante, ataca las gomas también, o forma gomas y ataca algunos. Por eso tienen que tener materiales específicos que no los ataque el combustible, ¿no? Eh, Bueno, ahí de alguna manera dice, producto de la combustión atacan componentes en la corriente de gases. Eh, Hay propiedades que son específicas de la combustión y tienen su importancia, y de ahí que se limita la temperatura, sobre todo en el tubo de llama, y por la formación de lo que veníamos hablando de los carbonillas, carbonos y humos que pueda generar la combustión. Y entonces, ese contenido de azufre más otros componentes, de alguna manera hacen que la combustión sea más adecuada que otra. Y de alguna manera, recién hablábamos de la luminosidad de la llama que se daba en función del contenido de hidrógeno. Eso puede también contribuir a la formación de esos humos y los carbones que decíamos, ¿no es cierto? Eh, eh, con ciertos contenidos de azufre y otros componentes, eh, o controlando estos, de alguna manera se limita la radiación de la llama que se produce
medido o en función de esa luminosidad que estamos hablando, que tiene que tener un límite. No recuerdo en este momento cuál es el ensayo que se realiza para determinar hasta dónde se puede permitir una luminosidad determinada. Eso es por el color que tiene inclusive la llama. Se utilizan aditivos que lo que fundamentalmente son antioxidantes y inhiben el tema de la corrosión fundamentalmente. Y en algunos se usan aditivos, no me acuerdo en qué combustible en este momento, para casualmente que no se produzca ese problema de hielo, de formación de hielo que uno de ustedes decía hace unos minutos, para evitar la formación de hielo. En el caso de los combustibles, los JP7 y JP8, que ya vemos sintéticamente de qué tipo son. Los estudios de los combustibles y cómo controlar los combustibles, inversamente a lo que pasaba con los combustibles de otro tipo, aquí los tipos de combustible que se utilizaron, la aplicación que tuvieron cada uno de ellos, se debió a que en agencias militares desarrollaron distintas condiciones o distintos tipos de combustible y también establecieron distintos tipos de ensayos para determinar la calidad del combustible. Y uno de los temas muy importantes y que no se mencionan regularmente son por qué utilizamos un combustible u otro, y fundamentalmente hay algo que se impone, que son la logística, es decir, la disponibilidad del combustible en cada momento. Los primeros combustibles que se utilizaron en turborreactores fueron los que se conocen como JP, y el primero de ellos, por supuesto, el JP1, donde no era tan volátil, es decir, que la tensión de vapor era más adecuada, tenían un punto de formación de hielo como exigible como hasta menos 60 grados centígrados, es decir, que teníamos menos posibilidad de que tuviera formación de hielo. El problema que tenía este combustible, que de dónde se obtenía, tenía un bajo porcentaje de contenido de componentes que permitían obtener este combustible en el crudo, y por lo tanto, al ser insuficiente, y esto mucho también tuvo que ver con la posibilidad de un avión aeronáutico militar, con el tema de ser utilizado bélicamente, ¿no es cierto? Entonces, al no tener cantidad suficiente, vieron de obtener otro tipo de combustible que fuera más factible de extraer del crudo que disponía. El comportamiento del JP1 fue más que satisfactorio, cumplía muy bien los requisitos, pero desde donde se obtenía, tenían poco contenido los hidrocarburos, el crudo del cual se obtenía. Se empezó a estudiar el JP2, esto creo que lo tienen también en el apunte, pero no se llegó a producir, es decir, en el medio del análisis de la fortaleza de este combustible, se ve que por alguna razón que seguramente era económica o no creo que técnica, se dejó el estudio. Y se pasó directamente a estudiar otro que apareció como el JP3, ¿sí? Porque desde la forma de obtención de este combustible se dio porque teníamos en los petróleos, en el crudo, un alto contenido de crudo del cual podíamos obtener este tipo de combustible. No me acuerdo que tengo más aquí. ¿Por qué se utilizó? Porque permitía, con los procesos de obtención, incorporar hidrocarburos volátiles. Recuerden las ventajas que tenía un combustible volátil,
y de alguna manera mejorar o tener en cuenta las pérdidas por evaporación en altura, que eran bastantes en este tipo de combustibles y que, de acuerdo a la experiencia que se hizo con este tipo de combustible, se demostró esto del que tenían elevadas pérdidas de evaporación en altura, y es a partir de ahí que se comenzó con el desarrollo del que se conoce como JP4, que se utilizó bastante en Argentina, utilizamos en la aviación militar este tipo de combustible. Y se utilizó bastante porque del crudo que obteníamos este tipo de combustible existía en muchos lugares, se disponía de buena cantidad, es decir, que el problema logístico no existía, tenía una adecuada tensión de vapor, es decir, que de alguna manera nos indicaba el grado de volatilidad que tenía, y bueno, era adecuado por lo que se conoce como vuelos subsónicos y supersónicos, como era de 1.2 Mach, más o menos. Aquí en el tema, ¿por qué se limitaban vuelos de mayor velocidad? Porque existía un calentamiento que, si me acuerdo, se los voy a nombrar, que era, se le decía aerocinético, si mal no recuerdo, de la aeronave, que no era un factor que se podía considerar para el uso de este tipo de combustible. Estos tipos de combustible JP4 tenían alto contenido o alta relación de hidrocarburos y carbono, es decir, era de tipo saturado, y tenía se realizaba una muy buena combustión. Y ustedes dirán, ¿por qué no se siguió utilizando? Porque tenía un punto de inflamación muy bajo, sí se lograba fácilmente, y era muy volátil. Entonces, se empezó a descartar paulatinamente en el uso militar y no pasó a utilizar, es decir, se utilizó muy poco en aviación comercial debido a estos riesgos que estábamos hablando. El JP5 fue muy especial, muy específico para utilizar en lo que se conoce como aviación embarcada. El almacenamiento no estaba realizado en recintos adecuados. Los recintos que se utilizaban eran para de bajo punto de inflamación, más bajo punto de inflamación, es decir, que se inflamaban más difícilmente. Ya había, con relación al JP4, que tenía un punto de inflamación más bajo, se había llevado en este caso el punto de inflamación a 60 grados centígrados, para lo cual evidentemente que el proceso de obtención era más complicado, eso lo hacía algo más caro, ¿no es cierto? Lograron con los procesos de obtención de este combustible disminuir determinados compuestos que no eran convenientes que los tuvieran. El problema que teníamos, que una vez que lograron obtener este tipo de combustibles, no había disponibilidad de crudo para poder obtener este tipo de combustible. De todas maneras, esto era uno de los combustibles que se empleaban para velocidades de Mach 2, y aquí aparece lo que hablábamos recién del calentamiento aerocinético, dado por la velocidad. Y tenía un problema de almacenamiento bastante complicado. Y aparecen el JP7 y el JP8, donde el JP7 no sé actualmente si es el que se está utilizando, pero ya es hasta para utilizar en aeronaves que llegaban a Mach 3.
tenía una baja presión de vapor, esto lo hacía que no era tan volátil, y muy buena estabilidad térmica, lo que era importante para que no se fuera estable en depósito la condición o la calidad del combustible. El JP8 es el que vendría a reemplazar, como el que veíamos, el JP4, que fue utilizado, digamos que masivamente. Y lo que lograron con este JP8 era de alguna manera hacerlo menos volátil, por lo tanto cambiaron el punto de inflamación y con ello evitar los riesgos que teníamos con el JP4. Y después aparecen los JET. Primero JET B, que es un combustible que se utiliza en aviación civil. De alguna manera sería un comportamiento similar al del JP4, pero con algunas mejoras que evitaban los problemas que generaba el JP4. Y después tenemos los Jet A y Jet A1, que son los que utilizamos en la región, que se utilizan mucho en aviación civil. Este Jet A de alguna manera tiene características similares a lo que era el JP5, pero la ventaja que tiene el Jet A es que tenemos productos que contienen los crudos que permiten una mayor obtenibilidad, es decir, que es más fácil de obtener, tenemos un buen porcentaje contenido en el crudo, y por lo tanto, cuando se usa masivamente, tenemos el Jet A. Y el Jet A1, que de alguna manera también es una derivación del Jet A, es el Jet A mejorado, y acá es para evitar lo que recién hablábamos de los puntos de cristalización, donde el valor de cristalización es algo más bajo del Jet A, y por lo tanto evitar el tema de la cristalización o de formación de hielo en el combustible. Y acá el punto de cristalización está en menos 48 grados centígrados, el otro me parece que está en menos 44. A continuación tengo, como para que les quede y después ustedes lo vean, especificaciones de combustibles comerciales, del Jet A, Jet A1 y Jet B, que es lo que veníamos recientemente viendo. Y fíjense que tienen algunos valores similares. Acá está el punto de cristalización, menos 40 y menos 47. No sé por qué le puse acá 48, pero bueno. Los puntos de inflamación son los mismos, etcétera, etcétera. Tienen como para que, si les interesa, revisar algunas especificaciones de estos combustibles comerciales. Vamos a ver rápidamente los ensayos que se realizan para determinar la calidad del combustible. Hay uno que... Profe, Sí. una consulta, perdón que le interrumpa. No, por Una favor. vez acá la Fuerza Aérea hizo un ensayo en un motor de Pucara con combustible, con biodiesel, o sea, recuperó aceite de cocina y lo usó. Y en Brasil creo que están desarrollando combustible a partir del maíz. Eso, comparado contra lo que nos mostró, ¿qué ventajas o desventajas tiene? Bueno, sí, el tema que se hizo ensayo, ¿no? Con el 5% de biodiesel, ¿sí? Y no cambia mucho. El problema del biodiesel es el precio. Habría que, no sé si después siguieron, porque mientras yo estuve, recuerdo haberlo hecho con el 5% de biodiesel. Y se estimaba que con los resultados obtenidos podían aumentar un poco más el contenido de biodiesel. El problema es el precio del biodiesel. Se encarecía bastante. Pero habría que hacer un ensayo, no de tanto ¿cómo es?
de potencia, de empuje, sino ver qué pasa con los ataques que pueda producir este tipo o el uso de parte de ese combustible. Y para lo cual habría que hacer un ensayo de larga duración. Pero sí se hizo, sí, sí. Todo se ha hecho, todo se ha tratado de ver. Está aclarado, pero sí es real que se probó biocombustible. Sí, profe, gracias por la explicación. No, por favor. Es como se utilizó también biocombustible o se utiliza biocombustible en motores diésel, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho ensayos con biocombustibles de distinto tipo, obtenido de distintas maneras, hasta con aceite que se rechaza de los, digamos, de donde se hacen empanadas, papas fritas. Pasa que lastiman mucho los componentes del motor, pero anduvo. Por supuesto, una marea bárbara, pérdida de potencia, pero se logró hacer funcionar. Se han hecho ensayos con un montón de cosas, inclusive en la facultad, en el laboratorio de máquinas, se está ensayando un motor diésel con diésel gas, con lo que se conoce como llama piloto, es decir, enciende como diésel, porque se le inyecta una pequeña porción de combustible diésel, hace el autoencendido, es decir, el proceso endotérmico y luego exotérmico, y eso hace de bujía y enciende el resto del gas. El problema está en los transitorios, no tanto cuando está a velocidades constantes, sino en los transitorios. Pero bueno, se hace de todo. Dentro de los ensayos, y les va a llamar la atención porque se llama ensayo de turbiedad, que aquí es una determinación visual y cuando se le agrega algunos elementos, ver si aparecen, si cambia de coloración y deja de ser claro y brillante, tiene algún problema el combustible. Si mantiene la claridad y la brillantez, está el combustible en buen estado. Fundamentalmente es para ver si está en estado de utilización o no. El color del combustible también varía, y de alguna manera con esto se verifica, varía según el proceso de refinería el cual ha sido obtenido, de refino ha sido obtenido. Otro ensayo que se hace es por el olor del combustible. Estamos todos locos, sí. Cuando el olor es algo desagradable, es irritante, es porque es un combustible contaminante. Hasta se puede dar con olor a huevo podrido, y eso quiere decir que forma sulfuro de hidrógeno. Fíjense los ensayos que se realizan. Hay algo que tiene mucho que ver con el grado API. Recuerden que cuando veíamos combustibles para motores alternativos, algo que se mide en hidrómetros, es decir, el grado de humedad que pueda llegar a tener. Y si tiene después más de un determinado límite, puede ser un combustible contaminante. Conductividad del combustible. De por sí la conductividad del combustible tiene que ser baja, o es baja. De alguna manera disminuye utilizando aditivos y el ensayo consiste en medir con una sonda sumergida, extraer la sonda y por comparación verificar el estado de nuestro combustible. Hasta ahí es lo que conozco de este tipo. Este es importante, que es el ensayo del punto de inflamación, que tiene, y ahí lo sinteticé, como dos objetivos. Si la inflamación se realiza a la temperatura que
que lo dice la norma, o a menor temperatura, con lo cual es crítico, o tenemos en función del punto de inflamación, es decir, cuanto menor temperatura lo haga, es porque tenemos algunos contaminantes que son muy volátiles, es decir, cuando más volátil sea, el punto de inflamación es más bajo. Más alto, perdón, más alto, se hace más fácilmente. No me acuerdo qué tenía. Por calorimetría determinar partículas, si tiene partículas contaminantes. Es filtrar de alguna manera el combustible y determinados filtros, y se evalúa el contenido que puedan quedar en el filtro, y con una tabla por comparación se evalúa el color del contenido que quedó en el filtro. Y bueno, tiene una variación, como dice ahí, de 0 cuando es más claro y de 10 cuando es más oscuro. Tendrá que tener una condición de alguna manera, calculo que intermedia. Este ensayo se debe repetir varias veces porque no nos olvidemos que por comparación y verificar de alguna manera la calidad del combustible de esta manera. Otro que se realiza es la gravimetría de partículas. Esto es pesar las partículas de combustible. Entonces, en laboratorios tienen que tener instrumentos especiales para poder realizarlo, porque de alguna manera nos está diciendo, disculpen, sí, estaba acá porque estaba buscando que es otro. Este es importante, la detección de agua en el combustible. Y por ejemplo, ahí dice Shell, Exxon, pero también YPF tienen equipos para detectar la cantidad de agua que puede tener el combustible. Se detectan en partes por millón de agua, y eso está establecido por el cambio de coloración que sufre el combustible al hacerse el ensayo. Cuando tiene partes por millón mayor a 30, se produce un cambio de color, y eso está diciendo que tiene un contenido de agua inaceptable. Y después, lo que se conoce como contaminación microbiológica, bueno, se hace inyectando combustible, dice en un cultivo, entiéndase que es una preparación que permite que haya un crecimiento rápido de microorganismos. Y bueno, por cambio de coloración del combustible al ser inyectado en estos organismos en estos microorganismos, se determina una calidad de combustible. Es muy, digamos que es una determinación bastante simple, ¿no? Muy casera, digamos. Bueno, sobre combustibles, terminaríamos aquí. No sé qué hora es. 20:58. Si tienen ganas, seguimos un ratito con materiales, o están saturados. Sigamos un rato más, por favor. Seguimos un rato. Vamos a... Este es un poco más interesante. Vamos a una ventana. Me parece que es esto. Compartir. Profe, Sí. hace un ratito mencionó el tema de los microorganismos. Hace Sí. unos años había visto un documental que supuestamente había como alterado unos organismos para que produzcan como desechos combustibles. No sé si sabe
si hubo algún problema con eso. Ahora que No, me acordé de no, eso. no, la verdad que no, eso no es que no me ha interesado, sino que no he leído nada al respecto. Si digo algo, no es real. Ah, sí, me acordé ahora, como mencioné el tema de los microorganismos, me acordé de ese tema también. Bastante inquieto por lo que veo, me parece muy bien. Gracias. Y sí, todo lo que nos pueda interesar o ver cómo mejorar es importante analizarlo, ¿no? Yo después me voy a parar básicamente en las superaliaciones. Después le voy a pasar el PowerPoint como para que tengan una síntesis de cómo se utilizan, dónde se utilizan distintos tipos de materiales en la construcción de las distintas partes y algunas características especiales, pero vamos a ver en líneas generales el tema de materiales que se utilizan en la fabricación de los elementos componentes de la turbina de gas. Y tenemos que empezar por ver a qué llamamos metal o carácter metálico de un material. Y básicamente estaría definido por tres condiciones principales. Las características del brillo, en función del brillo podemos determinar qué tipo de material se trata. ¿Qué resistencia mecánica tienen, ya sea la compresión, atracción, flexión? Y ¿qué deformación plástica tiene? Recuerden que necesitamos que haya materiales que se deformen, tengan una cierta deformación plástica para absorber determinada energía o entregar determinada energía y luego volver a su condición natural cuando deja de alguna manera de actuar. Y cuando hablamos de algo que no es metálico, evidentemente que no tienen estas características, porque hablemos de material compuesto, no tienen una deformación plástica importante o que requiera de analizar. La resistencia mecánica es relativa y bueno, brillo ni hablemos que no lo tienen, ¿no es cierto? Después aparecen lo que se conoce como metales puros. En realidad, metales puros no existen porque tendrían que tener un solo componente, o sea, átomos de un mismo elemento. El único metal puro que de alguna manera podríamos mencionar sería el oro, cuando el oro es realmente puro, porque los que se conocen y que se comercializan, en realidad el grado de pureza no es del 100%. Y entonces aparecen lo que llamamos aleaciones que han permitido mejorar de alguna manera la calidad de los materiales o darle ciertas características específicas para cada utilización. Las aleaciones, bueno, sabemos lo que es una aleación, son distintos tipos de metales que de alguna manera y en porcentajes adecuados, todos elementos metálicos, por supuesto, forman una aleación que en función de qué metales y qué porcentajes tienen, dan una característica u otra a las distintas aleaciones. Las aleaciones, evidentemente, que más se conocen son las características hierro-carbono, que un metal y un metaloide que se mezclan en condiciones adecuadas. Y después decimos que dependiendo o el tipo de metal o aleación de alguna manera depende del proceso de solidificación que hayan tenido. ¿Y por qué? Porque en función del proceso de solidificación que hayan tenido, vamos a tener una estructura molecular determinada, que se va a tener un comportamiento más adecuado para una u otra condición para la cual querramos utilizar.
Y si hablamos de solidificación, recuerden, si han visto materiales, que hay que tener en cuenta la velocidad con la que se solidifica un material, porque en función de la velocidad con la que podamos llegar a solidificar un material, va a ser el tamaño de grano del metal o de la aleación que logremos, y con ello la característica específica de cada uno de los materiales. Por ejemplo, una aleación hierro-carbono, que es la más conocida y que más se utiliza, cuando tiene un porcentaje menor a 1,8 de carbono, se los llaman aceros. Cuando ese porcentaje de carbono es mayor que 1,8, tenemos las fundiciones, que evidentemente tienen estructuras granulares distintas en función de la solidificación o el tipo de solidificación que le demos. También conviene, porque es muy importante para los materiales que se utilizan en este tipo de motores, son las propiedades químicas que tiene el motor. Y entre ellas la oxidación. Digamos que todos los metales tienen alguna afinidad por o con el oxígeno, ¿no es cierto? Sabemos que el oxígeno de alguna manera superficialmente puede dañar bastante a un determinado material, superficial material. Pero inclusive cuando he oxidado una superficie y la película es muy pequeña y si ese material se mantiene a bajas temperaturas, puede tener hasta una protección. Pero si se siguen haciendo capas de óxido, o sea, se siguen formando películas de óxido, aumenta el espesor de esa película y de alguna manera nos puede llegar a proteger superficialmente. Y hay metales que son los que vamos a utilizar básicamente, o aleaciones de níquel, cromo, que son las que más utilizamos en los distintos componentes de esta máquina. De alguna manera sí forman una película que nos permite proteger contra la oxidación a un metal. Y esa película que se forman es de muy pequeño espesor, muy bajo espesor, y generalmente son de muy buena adherencia, por lo cual no se despegan y no se permiten el ingreso del óxido y que ataque a un determinado material. Inclusive es por eso que se utilizan las aleaciones níquel-cromo, que son las famosas superaleaciones, porque son antioxidantes o tienen, digamos, resistencia a la oxidación, inclusive cuando las temperaturas se hacen elevadas, como en el caso de la cámara de combustión o en los álabes de la turbina. Y por otro lado, tenemos la corrosión, que no es lo mismo que la oxidación. Yo diría que la corrosión es más destructiva que la oxidación y más difícil de contrarrestar, porque a los distintos metales el oxígeno ataca a los metales cuando, por ejemplo, tenemos la presencia de un electroquímico, un agente electroquímico, como se le suele llamar. Esto en combinación es bastante destructor de un metal. Siempre tiene que haber un agente electroquímico, porque como dice ahí, ni el aire seco ni el agua pura sin oxígeno libre producen corrosión. O sea que deben combinarse de alguna manera o coexistir oxígeno y agua o humedad para que exista la corrosión.
De todas maneras, la oxidación no depende de alguna manera de calor, ¿no? Y la corrosión se da dependiendo del tipo de material de que se trata, y hay distintos tipos de control, de corrosión, perdón, que se presentan. Lo voy a ir poniendo y vamos a ir hablando porque no me acuerdo el orden. Uno que se llama corrosión general, que ataca a la superficie, va disminuyendo el espesor del metal y se extiende a toda la superficie de la parte de que se trate. Eso lo hace de alguna manera superficialmente. Después tenemos otra corrosión que se llama corrosión localizada, que actúa puntualmente y se lleva a una determinada profundidad en un determinado lugar, es decir, es desde la superficie hacia adentro, es decir, que uno, si hace determinados controles, la puede llegar a visualizar y de alguna manera detener a esa corrosión que se está produciendo, en la que se produce en la superficie. Es muy clásico en distintos materiales que tengamos ese tipo de corrosión. Ahora, la más complicada de todo es la corrosión interna. ¿Por qué? Porque se dice es intercristalina, es decir, va a la estructura molecular del material. ¿Por qué? Porque modifica los granos del metal, o sea, eso lo hace internamente, y que empieza a aparecer y que deja de existir cohesión, es decir, que es como que se va disminuyendo su capacidad de soportar determinados esfuerzos hasta que produce primero la desintegración del grano y después, bueno, trae problemas aparejados cuando esto es muy, muy complicado. Y como una corrosión oculta es la más peligrosa de todas. De todas maneras, se puede determinar con algunos métodos para ver si realmente hay una corrosión interna. Para evitar la corrosión y también diría que la oxidación, hay componentes que protegen básicamente la superficie para que no haya un contacto con un material directamente con la atmósfera y con algún agente electroquímico y que produzca la corrosión. El níquel y el cromo se autoprotegen, digamos, de la corrosión. No va a haber corrosión cuando tengamos una protección de níquel y de cromo, de ahí el niquelado, el cromado. También hay procesos, bueno, como le estoy nombrando, esto es un proceso electroquímico, ¿no es cierto? Como el niquelado, el cromado, el galvanizado, el cadmiado duro, que se utiliza mucho en aeronáutica, son elementos procesos que protegen desde un ataque al material por corrosión. Y en algunos lugares se suelen utilizar lo que se conoce como plaqueado, que es como una capa muy, pero muy fina que se le coloca, por ejemplo, a chapas de aluminio puro. Y eso hace una gran protección. En muchas partes de aeronaves se suelen utilizar material con plaqueado, que hace una protección bastante importante. Hay que evitar que ese plaqueado se rompa, digamos, para que no pase la corrosión hacia el material propiamente dicho. Evidentemente que cada material o cada tipo de material que vamos a utilizar tiene alguna propiedad mecánica distinta y por eso lo hacen más aplicable una aleación o un material que otro.
y podemos establecer como elementos a tener en cuenta lo que se conoce como módulo de elasticidad, que recuerden que era la relación entre la carga y la superficie, es decir, la carga por unidad de superficie que era capaz de soportar. El otro era la elasticidad que tenía el material, o el límite elástico. Sería la carga máxima con una determinada deformación, es decir, que en el límite elástico y trabajar dentro del periodo elástico nos dice que en algún momento actúa con una deformación y luego vuelve a su condición inicial. Esto lo han visto ustedes cuando vieron materiales. La carga de rotura es muy importante, es decir, hasta cuánto vamos a soportar sin que se rompa. Sería la presión o el esfuerzo por unidad de superficie. Y aquí hay que evitar en algunos casos las roturas de lo que se llama roturas frágiles, sin materiales frágiles, que no tienen prácticamente deformación y se rompen directamente. Algo importante también es la ductilidad y la fragilidad. Esto de alguna manera permite observar la capacidad que tiene de deformación. Cuando un material es dúctil, es muy deformable, y si es frágil, se deforma poco y se rompe. Dentro de las propiedades mecánicas de los metales, tiene que ver el comportamiento con la temperatura, es decir, porque a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la energía interna de un material, y eso hace que tengamos mayor movilidad térmica, y que tenga un comportamiento determinado. Y nosotros acá vamos a trabajar con partes que están sometidas a altas temperaturas, y entonces es un tema muy importante. El otro es la fluencia. Voy a ir más rápido porque ustedes la fluencia tiene que ver con la temperatura de fusión, la fatiga, que de alguna manera nos verifica el desorden atómico y la rotura que puede tener un material cuando es sometido a cargas de forma cíclica o variables. Y por último diríamos la fatiga térmica. Esto se da en el caso de estos motores, muy importante porque existen calentamientos y enfriamientos muy, digamos, con mucha variación de temperatura, por lo cual los materiales van a tener que comportarse de buena manera ante esta situación. ¿Por qué pongo las aleaciones de titanio? Porque se están utilizando mucho fundamentalmente en fan y en los álabes de compresores que funcionan hasta las etapas de una determinada temperatura, porque nos genera el titanio propiedades más que importantes. Y en aeronáutica, fíjense si es importante que a igual volumen es un 43% más liviano que el acero y 60% más pesado que el aluminio. Esto nos dice que tenemos muy buena resistencia mecánica con menor peso, ¿sí? Y a esto lo que quiere decir esto a temperatura moderada, el titanio y las aleaciones de titanio que se utilizan tienen iguales características mecánicas que el acero y mayor resistencia que aleaciones de metal ligero. ¿Esto qué quiere decir? Que con menor peso tengo las mismas características que un acero, y bueno, menor peso ya estamos diciendo todo. Es por eso que cuando tenemos altas relaciones de compresión en los compresores, se utiliza para fabricar fundamentalmente álabes en la aleación de titanio hasta una determinada temperatura, porque sabemos que el titanio en buenos porcentajes
Con la temperatura, hablemos de mayor a 450 grados centígrados, pierde todas las características mecánicas tan buenas que tiene y no se podría utilizar en las últimas etapas, digamos, del compresor. Tiene muy buena resistencia a la corrosión, que es algo que estábamos hablando recién, así que es un material o una aleación muy requerida para fabricar distintas partes de nuestra máquina. Entonces, tiene la limitación que es la temperatura. Y aparecen las superaleaciones, que es lo que más se utilizan. La resistencia mecánica son bastante importantes y además mantienen resistencias mecánicas a altas temperaturas sin perder las mismas. Y además, las superaleaciones tienen que ser, y realmente son, resistentes tanto a la oxidación como a la corrosión. Hay cuatro tipos o cuatro superaleaciones que podemos tener en cuenta y que en algún momento se han utilizado. Una es la aleación de cromo-níquel-hierro. Otra es la aleación, fíjense que está primero cromo, níquel, cobalto, hierro. Y después están las aleaciones en base a níquel, que son las que más se utilizan, y las aleaciones en base cobalto. La en base a níquel no quiere decir que sean solamente níquel, porque en las cámaras de combustión se suele mantener un porcentaje de cobalto, porque el cobalto, creo que en algún momento lo hemos mencionado, lo hace más soldable al material. Y como recuperamos la cámara de combustión cuando se producen grietas por soldadura, conviene que tengan un porcentaje de cobalto. La que primero hablamos, el cromo, níquel y hierro, surgen de modificar algunos tipos de acero inoxidable que ya se conocían, pero trabajan en hasta temperaturas no muy altas. Hablamos de como máximo 700 grados centígrados en ese orden. Cuando hablamos de las aleaciones cromo, níquel, cobalto, hierro, tienen de alguna manera características similares a las anteriores. Lo que cambia es que al tener cobalto, como decíamos recién, lo hace más soldable. Y las que son en base níquel y cobalto, perdón, son las que más se utilizan en las zonas calientes como cámara de combustión, rueda de turbina y álabes de turbina. Las aleaciones en base a níquel son las que actualmente se utilizan básicamente, las aleaciones a níquel, y que tienen un alto porcentaje de níquel y de cromo, que son elementos que hacen a la protección, a la corrosión y a la oxidación, y a su vez que permiten soportar elevadas temperaturas. Aquí en América los más conocidos son los de series de Inconels, creo que lo tengo acá, y en Inglaterra se las conoce como Nimonic. De todas maneras, yo creo que ya están apareciendo con mayor porcentaje de níquel, y a medida que aumenta el porcentaje de níquel disminuye el de cromo y a veces esa disminución de cromo se refiere a la utilización de otros tipos de componentes. Pero básicamente las series Inconel y Nimonic más utilizadas están en 75% de níquel o más y entre un 15 y 20% de cromo, a la que se le agrega aluminio y titanio y en algunos casos molibdeno para mejorar la resistencia mecánica a altas temperaturas. Las aleaciones de níquel se utilizan fundamentalmente para fabricar lo que se conoce como los rotores de turbina, los álabes rotores de turbina.
no me acuerdo qué es lo que venía. Al agregarle titanio y aluminio, evidentemente ya por el titanio en sí y por alguna otra característica que le debe dar el aluminio a la aleación, mejoran y mucho las características mecánicas, o sea, la resistencia mecánica, a todo lo que veíamos al inicio de cuáles eran las características a tener en cuenta en los materiales de construcción de alguna parte de este motor. Como recién les decía, se incorporan estos elementos y se baja el porcentaje de cromo, nunca el de níquel. El porcentaje de cromo es porque tienen más níquel o porque se incorporan aluminio y titanio. Y a su vez, como dijimos que el titanio es antioxidante y anticorrosivo, mejora esas condiciones, al igual que el aluminio. Es decir, que si mejoramos las condiciones mecánicas y las de oxidación y corrosión para utilizar en la zona caliente, evidentemente que tienen mucho que ver. Hablábamos acá de las superaleaciones de cobalto que son reemplazadas por las de níquel. Eso no quiere decir que no tengamos en parte en las aleaciones de níquel algún porcentaje de cobalto para el tema de la soldabilidad. Bueno, evidentemente las aleaciones de níquel, como veníamos hablando, se utilizan en los tubos de llamas y en los álabes estatores. Un tema a tener en cuenta es la corrosión en caliente de las superaleaciones, para lo cual se le exige a la aleación determinadas, y para que pueda cumplir con distintas condiciones operativas, que tienen que tener un combustible que nos ayude respecto fundamentalmente a las determinadas características, como por ejemplo que los combustibles no tengan vanadio, porque reducen de alguna manera la posibilidad de antioxidante y anticorrosivo, y como recién veníamos diciendo, el bajo contenido de azufre. Solamente con eso yo creo que dice algo más aquí, pero... este es un tema fundamental, ¿no? El tema de las sales alcalinas, cuando uno opera en zonas costeras o sobre el mar, volando bajo, hay que tener mucho cuidado, y las superaleaciones que se seleccionen para fabricar ese tipo de motores tienen que ser muy bien estudiadas para evitar con las sales alcalinas que tiene en este caso el mar, y disminuir la protección de los materiales. Por eso en determinados aeropuertos que están cerca de estas zonas o bases aéreas que operan en esos lugares tienen que tener cuidado desde ese punto de vista. Y también esto puede ocurrir, creo que está aquí, a ver, turbinas industriales y marinas que pueden funcionar en lugares donde de alguna manera son zonas ricas en sales alcalinas que pueden trabajar y corroer en demasía. Lo demás que... si me permiten, voy a ir a materiales compuestos, lo demás se los dejo y les cargo el PowerPoint en la UV para que ustedes lo tengan y vean algunas características. Ya que estamos aquí, y este es un proceso
de fabricación de los álabes de turbina. Es por lo que se conoce como solidificación direccional. Esto quiere decir que los álabes de turbina, los granos de partículas con las que están hechos, tienen que estar de alguna manera orientados y alineados en la estructura. Es decir, que si empieza del pie, vaya como en una línea recta hacia la cabeza del álabe, para, como no me ven, para de alguna manera definir a qué se llama esto de orientado en estructura alineada. Y dependiendo de cómo se ha solidificado, la cantidad de granos que podemos tener. Básicamente, cómo se realiza, tengo un conocimiento genérico sobre esto. El molde tiene, bueno, la forma o las cavidades para los distintos álabes que se van a fabricar en el molde. Son abiertos, como ven ahí, abiertos, cuando digo abiertos, abajo y arriba. El molde se apoya en una base de cobre que está refrigerada por agua. Se calienta el molde a una determinada temperatura, que es mayor evidentemente a la de solidificación. Se trae el metal fundido de un horno y tiene que ser de inducción, es decir, eléctrico, ¿cómo es? Un calentador eléctrico para hacerlo por inducción. Y se empieza a solidificar desde la base. Y fíjense lo complicado que es el método, ¿no? Van creciendo, o sea que se van formando desde la base hacia arriba, y la estructura que se forma dice que es alineada. ¿Y cómo controlamos el proceso de fabricación? Fíjense lo que deben tener muy bien controlado esto, variando la velocidad con que retiran el molde, es decir, cómo se va moviendo el molde, y cómo cómo va modificándose la temperatura del horno, y cómo realizamos la refrigeración del molde para poder obtener un álabe que tenga las cualidades requeridas para ser utilizado y que soporte esfuerzos y temperaturas elevadas durante tiempos prolongados. El material compuesto, ¿por qué menciono material compuesto? Porque ya se está utilizando en álabes de fan y primeros álabes de compresor. Los materiales compuestos tienen, por eso se llama compuesto, porque tienen parte de fibras de alta resistencia y un material aglomerante. El material aglomerante puede ser resina plástica o que tenga una matriz metálica, dependiendo de los esfuerzos que va a tener que soportar la parte, ¿no? Eso, cómo se va poniendo por capas, y las capas están orientadas de distintas maneras, dependiendo, a veces a 90 grados, a veces no, dependiendo de los esfuerzos que va a tener que soportar la parte. A pesar de que uno habla de material compuesto, soportan determinados esfuerzos mecánicos, son de bajo peso, y esto es fundamental para la aeronáutica. Tienen una resistencia a la tracción, estos materiales de fibra de carbono, mayor a 250 kilos por milímetro cuadrado. Y el peso específico es 4 veces menos que la del acero. Por lo tanto, si tenemos una buena resistencia y es más liviano, desde el punto de vista aeronáutico, evidentemente, ¿qué conviene? Como recién les decía, no me acuerdo qué tiene acá, que se fabrican por capas.
y son orientadas estas capas en función del uso por el cual va a estar concebido la parte, es decir, eso le da una resistencia estructural determinada, y si tiene ciertas características metálicas, cuando hablamos de que el aglomerante tiene una matriz metálica, es decir, que tienen ciertos beneficios el uso de material compuesto. Son bastante resistentes a los choques, a la ingestión que puedan llegar a tener de pájaros o de otros elementos, pero evidentemente que tenemos una limitación básicamente dada por la temperatura. Por ahí el material compuesto por sí solo soporta temperaturas del orden de, vamos a poner 150 grados centígrados, con el agregado de componentes como el boro o carbono con poliamida, es otra, que le mejora la estructura del material, que lo puede llevar a 285 grados centígrados. De todas maneras, esto lo hace muy caro, más complicado el proceso de fabricación, y si se le agrega boro, pero en vez de carbono con poliamida, aluminio, que ya de alguna manera estamos empezando a tener un mayor peso, llega a soportar temperatura de 312 grados centígrados. Por eso les decía que tiene sus ventajas, pero tiene sus limitaciones debido al problema de la temperatura. Creo que con esto, después siguen aquí los materiales que se utilizan para compresores. Se los dejo así a modo de síntesis, qué debe soportar y qué materiales se utilizan, cómo se hace la selección, los álabes se tienen en cuenta, los materiales del disco del compresor, de cámara de combustión, para no llevarlos hasta muy tarde. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase. Los materiales, los álabes de turbina, los álabes del rotor y los álabes del estator, y de los discos de turbina, básicamente, porque están soportando otro tipo de esfuerzo. Álabe de estator, bueno, está de alguna manera sintetizado en forma completa. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud que tengan? No, profe, por ahora no. Bueno, ¿ahí lo están viendo? No, ¿no? No, profe. Vamos entonces a hacer toda la... para compartir. Ahora sí. Ahí vamos. Alcanzaron a ver algunas cosas, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver y lo vamos a parar y lo vamos a ir explicando de alguna manera.
Esto es algo contundente que ha ingresado, ¿eh? Puede ser una tuerca, un tornillo, 12, 13, para allá de 12, 13 más o menos, por el golpe. Algo contundente que ha ingresado. Como esto es de turbina, hasta puede ser algo que se haya desprendido del motor, es medio difícil, pero esto es porque ha admitido algo contundente. Fíjense cómo lo dobló prácticamente al árabe. Y eso a veces cuando se mete entre la puntera del árabe y el cárter, y bueno, el destrozo es grande. Fíjense que acá prácticamente lo cortó un poco, y acá algo que quiero que vean, a directamente puede haber estado de alguna manera dañado anteriormente, pero se cortó el árabe. Y fíjense cómo con el zoom puede trabajar, y ahí es donde tienen que ver bien qué zoom tienen. Inclusive hay boróscopos que pueden medir determinados espacios, o cuando aparece algo así como esto, medir cuán grande es el daño que se ha producido, porque por ahí uno puede decir, ¿cómo está esto? Lo desarma y resulta que después no es muy grande. Y les digo que por ahí cuando tienen los motores grandes, golpes en las puntas de los álabes, hay como herramientas que se colocan en el boróscopo, son piedritas pequeñas de tipo piedra esmeril, como como es, como una máquina, de mano, y llegar de alguna manera a quitar concentración de tensiones o cortar el álabe, para lo cual la gente que lo hace y el no desmontar el motor es un buen trabajo por hacer, por lo que cuesta hacer eso. Fíjense cómo mueve cómo se le antoja el zoom. Fíjense ese álabe, cómo está. Acá me voy a parar y no sé si alcanzan a ver ahí donde les estoy marcando, que tiene un golpe, ¿sí? Es un golpe en el borde de entrada, y ese golpe hay que medirlo, y es donde se le hace lo que llamábamos los otros días un blending, para evitar concentración de tensiones, y depende del tamaño que tenga, donde esté ubicado, para cada fabricante y cada etapa de la turbina, y ver si se puede seguir utilizando o no. Y después, yo quiero mostrarles sobre el final. Fíjense ese álabe. Poquitito para atrás. Supónganse que, es como los automóviles, ¿no? Cuando tienen determinados números de serie, y por alguna razón hubo problemas con una partida fabricada en determinado momento, con determinados números de serie, y dice que, bueno, eso en un boletín de servicio, ya que preguntaban los otros días el tema del boletín de servicio, manda cambiar el álabe. Bueno, el boróscopo también nos permite verificar, en algunos casos, qué número de parte o número de serie tiene lo que está montado, sin desarmar el motor, y evidentemente evitar sacarlo de servicio el motor, tenerlo mucho tiempo parado, verificando si tiene el número de serie que dice que hay que cambiar o no. No sé si se entendió esto, pero más o menos es así. Y por último,
Voy a dejar de compartir. Permítanme buscar otro, que era el que recién teníamos. A ver. Ahora sí. Y ahora vamos a ver este, que es el que habíamos empezado a ver al principio. Fíjense cómo está cortado este alambre. Evidentemente que acá el piloto debe haber sentido vibraciones bastante importantes, ¿eh? Se han roto álabres. Y evidentemente que aterrizaje, parece Kosovo, fíjense cómo está eso ahí. Es increíble, parece que hubiera roto una galletita. Pero eso es sobre temperatura, ingestión y todo junto. Ese es un estator. Fíjense ahí se nota que hubo un golpe. Ahí está, a ver. Espera, no me permite ver. No me permite. Fíjense las perforaciones del borde de ataque para refrigerar el álabe. Se lo ve perfectamente. Y ahí están los del borde de fuga. Ahí tenemos claramente cómo está cortado ese álabe estatórico. Evidentemente que requiere una técnica, un manejo bastante importante no es tan fácil, uno lo ve fácil aquí, pero no es tan fácil llegar a esos lugares y de alguna manera ver correctamente qué es lo que pasa. Bueno, a ver, voy a detener por un rato la grabación.